Bueno, sigue grabando las dos cámaras. El tema del wifi con el Bluetooth de Sena parece que ahora marca dos cámaras en grabación, sí. Ok. Bueno. La moto pesa un montón. Pesa más de 300 kilos, creo. Voy en dirección al Pirineo, pero daré la vuelta en una población que se llama Manresa, porque hoy hay una cantidad de gente que sube al Pirineo espectacular, sobre todo porque esta semana ha nevado, ha caído nieve y probablemente con el calor que hará este fin de semana se disolverá. Entonces la gente quiere aprovechar para subir, ver la nieve, aunque las pistas de esquí ya están cerradas, pero la gente quiere aprovechar para subir, ver la nieve, ver el campo. Está precioso, fantástico. Y bueno, esta población, Monistrol de Montserrat, es una población que es muy rica en vinos. Tiene bodegas de vino, bodegas de cava catalán, champán catalán. Muy agrícola, sobre todo porque como está el río cerca, aquí a la derecha, el río Llobregat, y bueno, Monistrol de Montserrat, creo que no hace falta explicar, ¿no? Monistrol es de monasterio pequeño, efectivamente, monasterio, Monistrol, de monástico, ¿no? Del convento de los monjes que había en Montserrat. Seguramente era una de las poblaciones en la Edad Media que abastecía el convento, y algunas propiedades del convento serían, con toda seguridad, serían de la iglesia, ¿no?
como fue durante mucha parte de la Edad Media, controlados por el miedo, claro. Hoy he leído las informaciones de tráfico. Mira, el cremallera de Montserrat. Y he leído que está el helicóptero, uno de los helicópteros, de los 50 helicópteros que creo que tiene tráfico, la policía de tráfico, que es un sistema de control del tráfico que tiene visión 3D en el helicóptero y controlan las infracciones de los conductores. Estos helicópteros los llaman Pegasus. Y bueno, este fin de semana, en esta carretera que sube hacia el Pirineo de Cataluña, pues están dando vueltas por ahí los helicópteros que van a bastante altura, no se ven. Y este tío se ha metido con toda la cara del mundo. Tiene un ceder al paso, pero bueno. Y especialmente Pegasus, este fin de semana, van a controlar en toda Cataluña las motos y las bicicletas que cumplen con las normas de tráfico, de circulación por carretera. Así que bueno, estamos controlados, estamos más vigilados este fin de semana. Las motos siempre estamos vigilados. Tenemos muy mala prensa de que no conducimos cumpliendo las normas, pero quizá es porque la moto es un vehículo para gente muy joven, que no todos han madurado, tienen la cabeza un poco para terminar de cuajar, pero también somos gente mayor, digámoslo así, sesentones, que vamos cumpliendo escrupulosamente con todas las normas de tráfico, incluso con más precaución, porque nuestra experiencia nos dice que cualquier precaución todavía es poco. Todavía es poco, hay que ir con 1000 ojos, controlando, continuamente controlando. Mirad qué castillo, aquí a la derecha, fantástico, muy bonito. Castellbell, ya lo dice la palabra, castillo bonito, Castellbell en catalán, castillo bonito. Estos castillos, en su origen, este está situado estratégicamente en el sentido de que está controlando el paso del río. El río era un medio de comunicación en aquella época que los soldados se montaban en la Edad Media, se montaban en barcas y subían, no había carreteras ni autopistas, había sendas, caminos de tierra. Fueron los primeros que hicieron el off-road a caballo y efectivamente controlaban el paso de esas barcas que llevaban militares, soldados o incluso mercancías para ponerles un impuesto de paso, ¿no? Era como en las fronteras, las aduanas de antes que hacían pagar, ¿no? Pues bueno, ahora sí que parece que graban las dos cámaras, pero no sé qué le pasa, que a la primera intentona de poner en marcha las dos cámaras, en el vídeo anterior ya me pasó, solamente se pone una cámara. Y para poner las dos tengo que apagar
en el mando de la GoPro y volver a enchufar. Pero bueno, yo no sé exactamente por qué, pero es así. Si alguien lo sabe y me lo puede explicar, pues sería cojonudo. De todas formas, yo no entiendo mucho las GoPro. La semana pasada me dejó tirado sin batería y la verdad no hace ninguna gracia, ¿no? A medio vídeo ¡clac!, te queda sin batería. Además hacen una bajada espectacular, ¿no? Van de un 50% de la batería a cero. El último 50% tarda 5 minutos como mucho. Muy mal. Muy mal. No sé por qué una cámara que lleva una tecnología muy interesante, muy buena tecnología. De la mejor que hay, ¿no? En cuanto a calidad de vídeos, de sonido, todo. Pero el tema de las baterías no lo tienen resuelto. Y ya hace tiempo que no sacan productos nuevos. Esto da la sensación de que se han quedado ahí con la GoPro 4 Black y la 4 Session y no están evolucionando tecnológicamente. También es cierto que los chinos están sacando unas cámaras mucho más baratas y de una calidad similar, si no es igual, parecida. Pero bueno, GoPro, estas marcas son marcas reconocidas, deberían de estar evolucionando tecnológicamente, igual que hacen las marcas de coches, ¿no? O las marcas de motos, van evolucionando tecnológicamente, poco a poco, y ya está. Es una manera de mantener su mercado, ¿no? Pones en el mercado un producto de más calidad al mismo precio del producto que tenías antes, y el producto que tenías antes lo rebajas para seguir ganando clientes, ¿no? Es lo mismo que hacen con los ordenadores, los PCs, los handbooks. Bueno, 2 cámaras grabando. Vamos a ver cuánto dura. Le he pegado un repaso al windshield para quitarme impactos de mosquitos de encima. Y voy de vuelta para casa. Ha subido la temperatura, pero bastante. Hoy realmente es un día que hace calor. Ahora marca 24 grados centígrados. Bueno, para los de USA, 78 Fahrenheit.
comentaba al inicio del vídeo, la montaña de Montserrat, el nombre le viene justamente de forma de sierra. Allí al fondo lo tenéis, es como una sierra, los picos de una sierra, las puntas de una sierra, que le han dado el nombre a esta montaña, ¿no? La montaña mágica. Es curioso porque los nazis en la Segunda Guerra Mundial que estaban buscando, mirad la montaña, estaban buscando el Grial, porque pensaban que el Grial